Una controvertida propuesta de ley que endurece la responsabilidad penal adolescente se discute en el Parlamento chileno. La iniciativa propone que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos en delitos graves, incluidos en un catálogo de 17 ilícitos, entre ellos homicidios, violaciones y secuestros. Además, existen mociones parlamentarias, particularmente del bloque oficialista, que plantea rebajar la responsabilidad penal adolescente a 13 años y aplicarles el régimen penitenciario común a jóvenes entre 16 y 17 años que sean reincidentes o partícipes en delitos de mayor connotación social. El gobierno del presidente José Kast Riz accedió a poner urgencia a esta tramitación. En concreto, el debate se centra en rebajar la responsabilidad penal de los actuales 14 años a los 13 años de edad y que los jóvenes entre 16 y 18 puedan cumplir penas bajo el sistema penitenciario común y ser juzgados como adultos frente a delitos de alta connotación social o reincidencia. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, valoró el retorno a la regla del lugar de cumplimiento de la pena y su vinculación territorial con los programas de reinserción. Resumiendo, en lo fundamental, la iniciativa busca formular una respuesta penal contundente respecto de menores, niños y jóvenes infractores de ley que cometan delitos de especial gravedad, tales como el homicidio, el secuestro, la tortura y otros que reciben pena de presidio o reclusión o presidio perpetuo calificado. Pues bien, como por ejemplo violación con homicidio, el secuestro con homicidio o el homicidio de miembros de las policías o de Gendarmería de Chile en ejercicio de sus funciones, entre otros. Hasta aquí aparece como una iniciativa necesaria, con ripios y falencias que toda iniciativa legal tiene y requiere del aporte, correcciones y perfeccionamientos que se dan en la discusión en particular. Y es de esperar que así sea. Sin embargo, la pregunta que me hago y les comparto es si esta iniciativa legal del presidente José Kast Riz incluye o no incluye los vínculos que generan la delincuencia infanto-juvenil en hechos tan graves como los mencionados que provienen del crimen organizado. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Aquí comienza Tribunas Ciudadanas, 8ª temporada. Su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni debieran ser favores políticos. Curiosamente, hasta aquí
no existe una propuesta integral de vinculación con el origen, el fundamento basal que genera la presencia infanto-juvenil en este tipo de delitos violentos. Delitos violentos que deben abordar, atender y resolver con las medidas sancionatorias que finalmente se consideren pertinentes. Pero no vincular este tipo de delincuencia infanto-juvenil con otras iniciativas legales integrales, respecto de la cual existen sobradas evidencias, como lo es el crimen organizado. Por decirlo en un simple, es una curiosa e intencional omisión. Me explico. Es historia larga que la organización del narcotráfico en Chile se remonta a los años 80 como organización. Ya a inicio de los gobiernos civiles post-dictadura, que conocemos como desde Chile, junto con el boom exportador de entonces, también incluía la cocaína. Recuerdo con precisión las llamadas uvas confitadas en un embarque al puerto de Suecia de Gotemburgo que involucró al esposo de la entonces secretaria de Finanzas del Partido Socialista de la época, que motivó su renuncia al cargo, y el marido sancionado con poco más que clases de ética, pero nada más. Entonces convengamos que desde entonces la organización profesional del crimen organizado, incluido el narcotráfico, es una industria formalmente establecida en Chile. Entonces, evitar abordar o derechamente no querer vincular conjuntamente con esta modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente esta estructura criminal a estas alturas multinacional, no resulta creíble que sea una omisión involuntaria. No resulta creíble descartar el vínculo entre la industria del crimen y los niños y jóvenes delincuentes de los operadores institucionales y los ejecutores territoriales finales del mismo. Tampoco resulta creíble que los niños y jóvenes delincuentes actúan por iniciativa propia y que los recursos de su operación en los territorios provienen de misteriosos e inubicables depósitos en sus cuentas RUT o traspasos en efectivo. Alguien o más que alguien lleva la contabilidad. Esto no es al lote como se cree. La ausencia de legislación vinculante entre una y otra iniciativa legal para enfrentar el crimen organizado y por ende la delincuencia infanto-juvenil es algo más que sospechoso. Lamentablemente la clase política en su conjunto, oficialistas y oposición, no dan explicaciones de cara al país para transparentar las posturas de cada cual al respecto. Quizás debiera haber una especie de tribunal especial, inquisitorio, que indague y busque las respuestas y establezca al menos unas primeras responsabilidades políticas, lo mínimo que se pide. No es el propósito de este programa proponer iniciativas vinculantes entre la responsabilidad familiar y el delincuente infanto-juvenil. Tampoco es el propósito de este programa proponer iniciativas vinculantes entre la familia, el delincuente infanto-juvenil y los operadores profesionales y territoriales del crimen organizado. Menos aún es el propósito de este programa proponer iniciativas vinculantes entre la institucionalidad vigente del Estado, por ejemplo la autoridad tributaria, y el origen de los ingresos, y contrastar con declaraciones de renta, de patrimonio y cuentas bancarias y afines, o que se declare el origen de los dineros de fianzas judiciales, y si no tiene explicación,
Pues bien, que queden de beneficio fiscal y el operador de la fianza tendrá que responder de dónde provino el dinero. ¿De dónde provienen los dineros que financian abogados o bufetes de abogados que ejercen la defensa de estos imputados o delincuentes condenados? ¿Y para qué seguir? Existe suficiente profesionalismo técnica y capacidad operativa que además se puede mejorar y perfeccionar, junto a la necesaria ética y responsabilidad operacional de las policías chilenas, como para no constituir, por ejemplo, una fuerza de tarea especial y blindada legalmente para que descubra lo que se sabe que existe y llevarlos a juicio. Sí, ¿para qué seguir? Me queda la sospecha de que no es que no se pueda. No es que no se pueda combatir y erradicar el crimen organizado. Pareciera que no se quiere. Y resultara que es así, por algo será. Y créanme, no es una metáfora, ni menos una hipérbole. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.